Bueno, en teoría esto está grabando, sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos en la última clase de algoritmos simplex. Vamos a ver algunos de los últimos ejercicios. Así que bueno, comencemos. El objetivo de algoritmos simplex es maximizar, ¿sí?, una función. Pero la diferencia con respecto al tema anterior, que es programación lineal, es que acá las restricciones son desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un menor o igual, ¿no? Bien, veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos estas restricciones. Aquí yo me olvidé de poner de la función, disculpen, igual ahora en los ejemplos se va a ver bien. Pero, ¿cómo hago para resolver estas desigualdades? Lo que hago es, le sumo algo a esas desigualdades. En este caso van a ser los valores S1, S2 y S3 para que se conviertan en igualdades, ¿sí? X1, X2 y X3 en un principio son las variables no básicas, ¿sí? Y S1, S2 y S3 las básicas. El objetivo es aumentar alguna variable no básica para aumentar la función, pero siempre teniendo en cuenta la restricción, ¿sí? Y acá, sumando S1, S2 y S3, tenemos el nuevo sistema de ecuaciones con una igualdad. Ahora, a partir de estas restricciones y de la función, yo voy a hacer un cuadro eh, y a partir de ahí voy a solucionar, ¿sí? La cantidad de variables de holgura, o sea, S, depende de la cantidad de restricciones, ¿sí? Entonces tengo, acá en este caso tengo S1, S2 y S3 porque tengo otras restricciones. En este caso voy a elegir aumentar la columna a partir de X1, o la columna X1, porque fíjense que acá tengo un 3 en la parte de los resultados. Y entonces, ¿qué significa ese 3? Que cada unidad que aumente X1, mi función va a aumentar 3 unidades, ¿sí? O sea, si yo aumentara X2, mi función disminuiría 2 unidades cada vez que aumenta X2, una unidad. O si aumentara X3, que podría también, pero es mejor aumentar X1 ya que es un valor más grande. Si aumentara X10, aumentaría 2 unidades por cada unidad que aumenta X3. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, una vez que elijo eh, la columna X1 para buscar un pivot, lo que voy a hacer, esto igual depende de lo que voy a hacer ahora, creo que no era tan restrictivo. En mi caso me acuerdo que cuando cursé podía elegir cualquiera que no sea que sea no negativo, pero, pero bueno, depende también de los profes. En todo caso te agregaría más pasos si no elegís el menor, pero lo que hago es lo siguiente, divido 5 sobre 43, eh, perdón, al revés, 43 sobre 5, 26 sobre 2 y 15 sobre 1, y así veo cuál de las restricciones es la menor, ¿sí? Eh, y entonces elijo la restricción que sea menor. Esto igual, como digo antes, yo me acuerdo cuando lo vi no era tan restrictivo, o sea, de hecho hay algunos ejercicios en los que no elegí el menor, pero bueno, eh, me acuerdo que también estaba como señalado de que creo que lo que hacía si vos elegías el menor es que te disminuía los pasos, ¿sí? Bueno, en este caso vemos que 43 sobre 5 es el menor, nos da 8,5 la restricción. Entonces me quedo con ese 5 como pivot. Ahora ese 5, ¿qué voy a hacer con esta columna? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ese 5 lo voy a convertir en un 1. Este 2 lo voy a convertir en un 0. Este 1 en un 0 y este 3 en un 0, ¿sí? Entonces, a este 5, toda la fila 3 la voy a multiplicar por un quinto para volver 1 este 5. Y después a partir de esa, lo vamos a ver acá. Ven que acá les señalo que convierto al 5 en 1, haciendo la fila 3 por un quinto. Y una vez que tengo eso, un quinto, lo que hago es le resto al resto de las columnas, las hago cero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago la fila 1 igual a la fila 1 menos la fila 3.
Y la fila 2 igual a la fila 2 menos la fila 3 por 2, ¿sí? Eh, y entonces, ahora tenemos acá que nos conviene aumentar x3, ¿sí? X1 ahora vale 0, por lo cual ya no nos conviene aumentar más. X2 vale menos 16 quintos, por lo cual si aumento la unidad de X2 en realidad estaría peor, así que no me conviene. Y si aumento X3, aumento un quinto la función, ¿sí? Entonces elijo X3. Y elijo la restricción más chica de nuevo, divido 32 quintos dividido 2 quintos, o sea, una vez que ya elegí la columna 3, 44 quintos dividido 4 quintos, que nos da 11, y 43 quintos dividido 3 quintos. Este 11 es el número más chico, por lo tanto busco convertir esta fila, este 4 quintos en 1, entonces voy a multiplicar la fila 2 por 5 cuartos, y a partir de ahí voy a operar con esa fila y voy a cargarme de hacer cero los otros componentes de la columna de X3, que es lo que hago acá, ¿sí? Eh, y bueno, llegamos a este resultado que es el cuadro final. ¿Y cómo sé que es final? Bueno, porque básicamente tengo todos negativos o ceros acá, entonces aumentar no me convendría, sería innecesario. Y fíjense lo siguiente, acá es importante la señalización de los 1, ¿sí? Como x1 tiene el 1 acá, significa que x1 es una variable básica y que su valor es 2, ¿sí? En este caso, como el 1 quedó acá, significa que x3 es una variable básica y que su valor es 11. Y como en este caso el 1 quedó acá, el 1 y con todos ceros el resto de los componentes de la columna, eh, el valor de S1 es 2 y es una variable básica. Y las variables no básicas que nos quedan serían x2, S2 y S3, ¿sí? ¿Y qué tienen las variables no básicas? Bueno, básicamente que son 0. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos estos siguientes valores, ¿sí? Entonces con esto tenemos que acá la función maximizaría en el punto 2, 0 y 11, ¿sí? Por x1, x2, x3. En el punto 2,0,11, ¿no? Eh, y bueno, acá consigo los valores, que es lo que hablábamos antes. Y bueno, acá lo que decía antes, que el número en las columnas y al resto de los componentes 0 señala cuáles son las variables básicas, que no pueden ser negativas, eso es muy importante. Y este 28 es el valor del funcional, ¿sí? El valor que consigo maximizar o minimizar. Sin el menos, eso es importante, el menos no va. Entonces, acá en esta maximización, el máximo se obtiene en el 28, en ese punto que dije anteriormente, ¿no? Y bueno, en este caso ya llegué a la tabla final porque tengo los indicadores no, no negativos, eh, digo no positivos porque tengo 0 negativos. Y bueno, finalmente eso es todo. Ahora, como nosotros vamos a ver los últimos puntos, no vamos a ver tanto los máximos ahora en este video, y vamos a ver los mínimos. Y bueno, ¿qué tendría que hacer si quisiera minimizar una función con desigualdad? Bueno, básicamente lo que hago es maximizo el negativo de esa función. O sea, acá digo, imaginemos que tengo un max f, o sea, maximizar f, ¿no? Bueno, para minimizar f, lo que hago es min de f igual max de menos f, ¿sí? O sea, maximizo menos f. La minimización de f es la maximización de menos f, ¿sí? Bien, empecemos. Ejercicio 11. De esto no vamos a hacer todos, porque la verdad que son muchos, pero pueden preguntar en el grupo, la verdad que no hay problema. Bien,
Vamos con el inciso A. El 11 dice, resolver los siguientes problemas lineales convirtiéndolos previamente en problemas estándar de maximización. En los ejemplos de R cuadrado, dibujar las regiones de factibilidad e identificar los vértices correspondientes a la solución, ¿sí? Esto más o menos lo van a ver más en programación lineal, pero digamos, esta guía va después de programación lineal, así que, bueno, o sea, la parte de los gráficos. Bueno, y acá tenemos que minimizar f igual x menos 2i, que es esa función, y sujeta las siguientes restricciones, ¿sí? X más y menor o igual a 4, menos x más y menor o igual a 1, x tiene que ser no negativa y tiene que ser no negativa. Entonces, tenemos que minimizar f igual x menos 2i. Entonces lo que hacemos, como dije antes, es maximizar menos f. Entonces multiplico a toda la función por un menos. Entonces tengo que maximizar menos x más 2i. Y esta función sigue sujeta a las mismas restricciones, ¿sí? En este caso van al revés. Sí. Me equivoqué en las restricciones. De hecho lo tengo anotado ahí, que se ve que me lo anoté. Me equivoqué en las restricciones acá. Están al revés, en las desigualdades. No x mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, sino en estas dos. Disculpen por eso. Y armamos el cuadro, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo de los resultados del cuadro, ponemos los coeficientes de la función, ¿sí? O sea, este menos 1 va acá porque x está multiplicado por un menos 1 en la función, si se dan cuenta, que buscamos maximizar, y este 2 va acá porque y está multiplicado por un 2 en el coeficiente de la función que estamos buscando maximizar. Y estos números de acá básicamente son los de las restricciones, o sea, el 1 va por el x, el y va por el 1 va por el y. El 4 de este acá es el resultado de esa primera restricción. De la segunda restricción tenemos el menos 1 de x y el 1 de y y el 1 de resultado. ¿Y por qué se dirán ustedes de S1 y S2 tienen un 1, un 0, 0 y un 1? Bueno, básicamente porque los estoy sumando. O sea, a S1 lo sumo en la primera fila, en la primera restricción, para que sea una igualdad, y a S2 lo sumo en la segunda restricción para que sea una igualdad así, y tiene un coeficiente de 1 ambos. Así que los señalizo así siempre al principio. Y va un 0, 0 en el resultado. Bien, acá como tengo que en los resultados, fíjense que en la maximización, esto tiene mucho sentido, ¿no? En la función que tengo f igual menos x más 2y. Yo estoy intentando maximizar menos f. Entonces, fíjense que este 2i tiene un número positivo, por lo cual si aumento i, va a aumentar en mi función, y menos x tiene un valor negativo, tiene un menos 1, por lo cual si aumento menos x, voy a disminuir la función. ¿Se entiende eso? Es bastante sencillo. Y entonces, en este caso, elijo ir por la columna del i, porque tengo un 2 acá. Y busco maximizar esta. Y a partir de acá elijo en este caso yo elegí el 1 este, ¿sí? Por eso yo les digo que, al menos como recuerdo haberlo visto, no eran tan estrictos respecto al número que podías elegir en este punto. Pero bueno, me acuerdo que si elegías el menor de esta división, como que te acelerabas pasos, ¿no? Por ejemplo, si yo hacía, en este caso quizás hubiera convenido elegir el 1 de arriba porque 1 dividido 4 es un cuarto y es el menor y me cortaba pasos, pero bueno, como que cada uno también elige lo que le resulta más fácil, ¿no? Entonces, como el 2 es más, yo elegí este uno de hecho para facilitarme cálculos. Como el 2 es el más grande, elijo la columna I y hago ceros el resto de la columna, ¿no? Entonces digo, bueno, la fila 1 es igual a la fila 1 menos la fila 2, ¿sí? Entonces hago 1 menos menos 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, 4 menos 1, 3, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo mismo con la fila 3 igual fila 3 menos la fila 2 por 2, ¿sí? Y nos queda la siguiente tabla. Ahora, fíjense que acá tengo que volver a elegir, ¿no? Y tengo un 1 en el X, un 0 en el Y
Entonces lo que estoy viendo acá es que si elijo aumentar en una unidad X, voy a aumentar en una unidad mi función, ¿sí? Entonces elijo este 1. Y acá elijo el 2 básicamente porque no puedo elegir el menos 1 en las restricciones. Y entonces lo que hago es la fila 1 de este 2 la multiplico por un medio a toda la fila 1 y a partir de ahí hago los cálculos, ¿sí? Acá lo multiplico por un medio, que es lo que está acá, y después digo, bueno, la fila 2 va a ser igual a la fila 2, o sea, hago 0 en el resto de los casos, de los componentes de la columna, y digo, la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 1 por menos 1, y la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 1. Y así hago los ceros, ¿sí? Y acá vemos que llegamos a la tabla final, básicamente porque en la parte de resultados tengo ceros y negativos, y vemos que la función se minimiza, o sea, f menos f se maximiza en 7 medios, por lo tanto, en menos 7 medios, y, bueno, en 7 medios mejor dicho, y por lo tanto el otro valor se minimiza en menos 7 medios, ¿sí? F. Entonces, fíjense que acá obtenemos los valores de las variables y tenemos el 1 en el x y el 1 en el y. Eso quiere decir que x vale 3 medios y vale 5 medios. Y lo puedo probar poniéndolo en la función inicial que teníamos, que era x menos 2y. Y pongo el 3 medios menos 2 por 5 medios. Y así obtengo que la función se minimiza en menos 7 medios, ¿sí? Bien. El inciso B es bastante similar. Tengo que minimizar f igual a x menos 4y. Entonces maximizo menos f, que multiplico por menos y me queda menos x más 4y, sujeto a estas restricciones, ¿sí? Y bien, de acá del cuadro veo que el y, si aumento una unidad y, mi función aumenta 4 unidades. Entonces, elijo la columna y. Y de acá yo le decidí el 2, podían haber elegido los otros, de hecho creo que si elegían un quinto era mejor, porque acortás paso a las restricciones, pero bueno, termina siendo nada. Y, y bueno, elijo el 2, entonces multiplico la fila 1 por un medio, de hecho creo que acá me lo está tapando la parte del zoom con que estoy grabando, multiplico la fila 2 por un medio, y a partir de esa fila 2 multiplicado de esa fila 1 multiplicado por un medio hago los cálculos, ¿no? Entonces digo, la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 1, la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 1, y la fila 4 es igual a la fila 4 menos la fila 4 menos la fila 1 por 4, ¿sí? Y así me hago todos ceros y me queda este 1 solo, ¿sí? Y acá ahora veo que en la tabla en la parte de resultados, si aumento una unidad x, la función aumenta una unidad, entonces vuelvo a elegir, esta vez elijo la columna de x y elijo el un medio, ¿sí? Y nos queda entonces que a partir de este un medio lo multiplico la fila 3 por 2, o sea, toda esta fila por 2, y a partir de ahí hago los cálculos. Entonces hago la fila 1 igual a la fila 1 menos la fila 3 por un menos un medio, la fila 2 igual a la fila 2 menos la fila 3 por 3 medios, la fila 4 igual a la fila 4 menos la fila 3, y así hago todo cero, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que... eh, fíjense que por la cantidad de, de restricciones que tenemos 3S. Acuérdense de eso, de que tenemos 3 variables de holgura por la cantidad de restricciones que tenemos. Y fíjense que acá tenemos que i vale 3 por el 1 y el resto de los componentes 0, y x vale 2 por el 1 y el resto de los componentes 0. Entonces, eso lo reemplazo en la función que tengo yo de minimizar, que quiero minimizar, y obtengo que menos 10 es el mínimo de f, ¿sí? Bien.
Esto en el punto anterior no les había mostrado el gráfico, es este básicamente el gráfico. Eh, es un gráfico común y corriente, de hecho lo hice con los componentes de X, de Y que sacamos, así que nada, se hace igual que con programación lineal, ¿no? Bien, vamos con el inciso 11. El ejercicio 11, inciso 12, perdón. Bueno, acá me pide minimizar esta función, menos 4x más y más 2z, sujeto a estas restricciones, que son tres restricciones, entonces pongo 3s. Acuérdense que las restricciones de no negatividad de las variables no cuentan en eso. Entonces maximizo menos f, multiplico toda la función de f por menos, y obtenemos esta tabla. Y bueno, a partir de ahí, si aumento una unidad x, mi función aumenta 4 unidades, entonces decido aumentar la columna x, o sea, x, y a partir de ahí veo que elijo este 1, en este caso, que me resulta más fácil para cálculo, porque ya está el 1, digamos. Y bueno, entonces digo, hago la fila 1 menos la fila 2 por 3, la fila 3 igual a la fila 3 menos la fila 2 por menos 2, y la fila 4 igual a la fila 4 menos la fila 2 por 4. A partir de ahí, seguimos con esta parte de la tabla, ¿sí? Y vemos que si aumento una unidad y mi función va a aumentar 2 unidades, entonces elijo este 2. Y elijo este 1 básicamente porque los otros dos variables son negativas, así que no las puedo elegir. Y a partir de hago de nuevo los cálculos, f1 igual a f1 menos f3 por menos 1, f2 igual a f2 menos f3 por menos 2, y f4 igual a f4 menos f3 por 2. Puede haber algún error matemático también que no me esté dando cuenta. Y bueno, llegamos a la tabla final que nos damos cuenta porque todos los números son negativos o ceros, y vemos que la función minimiza en menos 18, ¿sí? Y lo podemos comprobar probando estas variables que conseguimos, o sea, x igual 12 y igual 5, z vale 0 porque es una variable no básica, reemplazando acá en la función, y si nos da igual está bien, ¿sí? Y acá está el gráfico. Acuérdense que este gráfico lo hago de las restricciones, por si no se acuerdan, de programación lineal, ¿sí? De hecho, si no me equivoco, creo que este gráfico que está acá, no sé si lo hice mal, creo que sí, disculpen por ese gráfico, porque acá hay de tres variables, estoy en R3 y está mal graficado, pues es de dos variables, quizás es del punto anterior. De hecho, sí, es posible que sea del inciso D este gráfico. Este está bien, igual. Y la forma de graficar, bueno, simplemente en las restricciones acá hago como si fueran iguales, y entonces digo, por ejemplo, en el ejercicio 11 inciso B, digo i igual 3, i igual 5 menos x, y acá despejo y también en la primera, y a partir de ahí hago los gráficos en los ejes cartesianos con y en el eje vertical y x en el eje horizontal, como siempre, digamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos al problema dual, ¿no? Nos plantean, por ejemplo, que tenemos que minimizar esta función u igual 14W1 más 16W2, que esa es en la forma primal, ¿sí? Y tenemos este sistema de desigualdades que son las restricciones, que tienen tres inecuaciones y dos incógnitas. Esos números son importantes, ¿sí? En el nuevo problema que vamos a plantear, que es el dual, las incógnitas y las ecuaciones están al revés, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener tres incógnitas y dos ecuaciones, inecuaciones, mejor dicho. Entonces, los coeficientes los termino sacando de los variables independientes, o sea, de 5, de 8 y de 2. Y así obtengo la nueva función que voy a maximizar, ¿sí? Entonces, mi nueva función es con tres variables, 5x1, 8x2 y 2x3, ¿sí? Acuérdense que hay tres incógnitas, que es la que conseguimos. Y también las desigualdades cambian,
en estas restricciones, fíjense que cambian de lado. Acá tenía un mayor o igual y pasa a ser un menor o igual. Y los términos independientes, esto ya lo había dicho, los términos independientes son las variables de U, que es lo que hemos puesto acá. Y en los números de las restricciones pongo la matriz transpuesta de esto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que hago es la matriz transpuesta se refiere a lo siguiente, ¿sí? Acá tengo como una, imagínense que acá tengo una columna, ¿sí? En el 2, 4, 1, en los coeficientes de W1, del problema en forma primal. Entonces lo cambio y lo hago en una sola restricción. Entonces este 2 pasa a ser 2x1, este 4 pasa a ser 4x2 y este W1 pasa a ser x3. Todo eso menor o igual al 14, que es el coeficiente de W1 que tengo acá en la forma primal, ¿sí? Lo mismo pasa con W2, ¿sí? O sea, este 3W2, el coeficiente pasa a ser 3x1, 6W2, 6x2, W2, x3, menor o igual a 16, que es el coeficiente de W2 en la función, ¿sí? Y la minimización del primal es igual a la maximización del dual, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta para las resoluciones. Bien, entonces el ejercicio 12 nos dice el problema maximizar z es este, ¿no? Sujeto a esto, que tiene la tabla simplex final, que es esta. ¿Por qué nos dice la tabla simplex final? Bueno, básicamente porque fíjense que nos está diciendo que la función maximiza en 30. Entonces, el dual minimizaría en 30, ¿sí? Bien, volvemos al PowerPoint. Entonces, tenemos estos datos, ¿no? Entonces, el dual lo saco de los coeficientes de los términos independientes, la función, 12 va a ser 12x1, 4 va a ser 4x2 y 8 va a ser 8x3. Y hago las restricciones que en la parte de los términos independientes van a tener los valores de la función inicial que tenía, de la función primal. O sea, 10x1 pasa a 10 acá, 15x2 pasa a 15 y 5x3 pasa a 5. Y acá pongo una matriz transpuesta. O sea, fíjense que acá tengo este 2x1 pasa a ser 2x1 acá, 3x1 pasa al 3x2 acá, 2x1 pasa el 2x3 acá, y así sucesivamente, ¿sí? Y por tabla, como decía antes, el mínimo de la función es igual a 30. Fíjense que acá el 3x1 pasa, perdón, el, eh, el x2 pasa a ser x1 acá, el 2x2 pasa a ser 2 acá, y el 2x2 pasa a ser 2x3 acá, ¿sí? Y así con la otra, que sería esta columna de acá, la tercera columna, y la tercera fila de acá, ¿sí? Bien, me vamos al 14. Hay algunos que nos salteamos porque son bastante similares, y nada, termina siendo lo mismo realmente. Creo que dieron muchos puntos en esta guía, más que nada para mecanizarlo, pero es lo mismo. Y bueno, en el ejercicio 14, el inciso D, igual tenemos todos los ejercicios, así que si quieren preguntar no hay problema. Tenemos que minimizar esta función. Entonces, minimizo U igual 6W1, 24W2 y 14W3, sujeta a estas restricciones. Entonces maximizo la función con los dual, esta es la función primal, maximizo la función dual, que la consigo con los coeficientes de acá, o sea,
menos 2, este menos 2 es por menos, este menos 2x es por este menos 2, este 3y es por este y, este 3, digo, este menos z es por este menos 1. En las restricciones, la parte de los términos independientes, 6, 24 y 14, vienen de la función inicial de u, 6, W1, 24, W2 y 14, W3. Y la parte esta de las restricciones viene básicamente lo mismo que antes. Entonces, fíjense que este menos x es por este menos W1, este y es por este W1 y este z es por el coeficiente de este W1. Este 2x es por el coeficiente de este W, este 2y es por este coeficiente de este W2 y este z es por el coeficiente de este W2 y ese, ¿no? Y a partir de ahí hago la tabla. Entonces lo que consigo la tabla, ¿no? Acá elijo el 3 porque es el número que me aumenta. Y elijo cualquiera de estos como pivot. Acá no me acuerdo cuál elegí yo como pivot. Elegí, sí, la fila 1. Elegí este 1 como pivot. Y a partir de ahí hago 0 los otros componentes de la columna. Y hago F2 igual a F2 menos F... Bueno, me está tapando esto. Menos F1 por 2. F3 igual a F3 menos F1. F4 igual a F4 menos F1 por 3. Y hago esos ceros. Fíjense que acá puedo seguir maximizando, aumentando una unidad de X, aumento una unidad de la función. Entonces elijo la columna X y elijo la fila 2. Multiplico toda la fila 2 por un cuarto para hacerla 1 y facilitarme las cuentas y para que quede ese 1. Y hago que la fila 1 sea igual a la fila 1 menos la fila 2 por menos 1, la fila 3 igual a la fila 3 menos la fila 2, y la fila 4 igual a la fila 4 menos la fila 2. Y nos queda la siguiente tabla, que de hecho, si no me equivoco, acá este 1 está mal, creo que acá iría un 0, porque si no, debería seguir con la tabla. Disculpen ese error matemático que tengo ahí. Acá habría un 0 y llegaría a la tabla final, que son lo que tiene en los resultados valores no positivos, por lo cual no puedo seguir aumentando la función. Y veo que maximicé la función f, o sea, la dual, en el punto 390 por los 1 que tengo acá, o sea, el x en el 3, el 1 en el 9, ¿se entiende? Y que lo maximicé en el 21, ¿sí? Y por lo tanto minimicé en 21 la función u, ¿sí? Bien. El ejercicio 15. Bueno, acá nos da la tabla simplex de un problema de maximización y nos dice, nos pide el dual. Es lo mismo que antes. Tenemos la siguiente tabla, elijo el 3 porque es el que más maximiza, esto siempre lo cumplo. Y a partir de ahí pivoteo con el 1 por decisión propia, podrían haber pivoteado por otro. Bueno, fila 2 igual fila 2 menos fila 1, fila 3 igual fila 3 menos la fila 1 por menos 1, fila 4 igual fila 4 menos la fila 1 por 3. Y obtengo esta tabla. Y acá elijo la columna I, básicamente porque al aumentar una unidad I, aumenta una unidad la función. Y multiplico la fila 2 por un tercio para hacer este 3, 1, 1. Entonces toda la fila 2 por un tercio. Y a partir de ahí opero en las otras filas. Ya tengo un 0 en la fila 1, así que ahí no opero, pero en la fila 3 y 4 no tengo, así que consigo ceros. Y nos queda esta tabla que, si se fijan, nos dice que x tiene el valor 2, y tiene el valor 2, y z vale 0, porque es una variable no básica. Y entonces, en la solución dual, el mínimo está en 8, en este punto que sería 8 tercios, 1 tercio, 0. Ah, perdón, esto porque no lo había aclarado antes. Fíjense que el punto en el dual, o sea, el punto en el alternativo, donde se minimiza, sería
la parte de los resultados de S1, S2 y S3 multiplicada por menos 1, ¿sí? Bien. El ejercicio 16. El ejercicio 16 dice, bueno, también nos dice el problema dual. Tenemos la siguiente tabla. Y bueno, acá elijo x1, multiplico la fila 2 por un medio, y hago operaciones en las otras filas, digo f1 igual f1 menos f2, f4 igual f4 menos f2, y hago ceros en las otras filas. Y fíjense que esto nos dice que x vale un medio, y vale 1, y z vale 0 porque es no básica. Y que, por lo tanto, minimizo en 13 medios en el dual, en el punto 0, un medio, 5, ¿sí? Por la parte de abajo de S1, S2 y S3, en los resultados de la tabla final, ¿sí? Y bueno, vamos a el punto 19. El punto 17 y 18 son iguales y es plantear la misma tabla y nos dice, 3 alimentos contienen solo carbohidratos y proteínas. El alimento 1 cuesta 5 pesos el kilo y el 90% de su peso son carbohidratos. Acá nos está dando las restricciones, ¿sí? El alimento 2 cuesta 10 pesos el kilo y el 60% de sus pesos son carbohidratos. Y el alimento 3 cuesta 20 pesos el kilo y el 70% de su peso son proteínas. Y bueno, acá nos pone los coeficientes de las restricciones. Nos dice, ¿qué combinación de estos 3 alimentos proporcionará al menos 2 kilos de carbohidratos y 1 kilo de proteínas en costos mínimos? O sea, nos está dando los términos independientes de las restricciones. Y nos dice, ¿cuál es ese costo? El costo mínimo nos está pidiendo. Por lo tanto, nos está pidiendo minimizar. Así que tenemos esta función. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá están los precios y acá están el porcentaje que usan de carbohidratos y de proteínas, que tienen que ocupar de ese 2 y 1. Y tengo que minimizar. Entonces lo que hago es plantear el dual para buscar, acuérdense que el mínimo del dual es el máximo del otro, perdón, creo que no está bien, a ver. Claro, el mínimo de la forma primal, si el mínimo de la forma primal es 30, el máximo de la forma dual es 30, ¿no? Entonces, perdonen que me salté. Entonces, busco el resultado a partir de ahí, ¿sí? A partir del dual. Entonces, busco el máximo del dual para encontrar el mínimo del primal en este caso. Y bueno, la función la saco con los términos independientes, que son 2 y 1. Las restricciones, los términos independientes vienen de la función primal, o sea, 5, 10 y 20. Y la parte de las restricciones es de dar vuelta a esto. O sea, básicamente tengo acá 0,9, este 0,9i va por este 0,9, este 0,1 del 2 va por este 0,1, este 0,6 va por este 0,6, este 0,4 por este 0,4 y este 0,3 por este 0,3 y el 0,7 por este 0,7. Y a partir de ahí planteo la misma tabla que antes, en el que pongo las restricciones y debajo la función que estoy maximizando, ahora desde del problema dual. Y pongo la tabla de S1, S2 y S3 porque tengo 3 variables de holgura porque tengo 3 restricciones, ¿sí? Y bueno, acá me doy cuenta de que maximizando la fila 2 obtengo, aumentando una unidad en la fila 2, aumento 2 unidades la función, entonces me conviene elegir esa columna para pivotear. Multiplico la fila 1 por 10 novenos por decisión, entonces la convierto en un 1
a este 0,9, lo convierto en un 1 y multiplico toda esa fila por 10 novenos. Y a partir de ahí opero, si digo la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 1 por 0,6, la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 1 por 0,3, y la fila 4 es igual a la fila 4 menos la fila 1 por 2, ¿sí? Y obtenemos esto. Y bueno, ahí digo, bueno, la fila 2 tiene valor positivo en el resultado, si aumento una unidad, el producto 2, mi función aumenta 7 novenos, entonces aumento esta columna y bueno, elijo este 1/3, lo multiplico por 3 para volverlo 1 y como quiero voy a hacer 0 el resto de los componentes de las columnas, digo bueno, la fila 1 es igual a la fila 1 menos la fila 2 por 1 noveno, la fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 2 por 2/3 y la fila 4 es igual a la fila 4 menos la fila 2 por 7 novenos. Y fíjense que se me hacen 0 el resto de los componentes. Entonces el mínimo está en 8/3, en el punto 2/3, 7/3, ¿sí? Del primer problema que estaba buscando. Y esto lo podemos ver en S1, S2 y S3 en la parte de abajo, en la parte de resultados, multiplicando todo eso por -1. Y bueno, eso es todo. Cualquier cosa, si tienen duda de algún punto en particular, pueden preguntar en el grupo y nada. Así que espero que les haya servido de ayuda y cualquier cosa pueden decirnos. eh, si creen que deberíamos hacer otros puntos o, o darnos algún consejo o lo que sea. Así que nada, saludos.